Estamos expectantes y dispuestos a disfrutar la palabra. Ahora en la carta del apóstol Pablo a los amados de Dios, llamados a ser santos. Sí, es la carta a los romanos, en los capítulos 12 y 13. Conviene hablar con Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por las oportunidades. Señor, gracias por los corazones dispuestos. Gracias por el Espíritu Santo usándonos para establecer el reino aquí en la tierra. Somos instrumentos solamente en tu mano. Te adoramos por eso, Señor. Amén. Pablo sabe que muchos de los lectores de esta carta van a ser judíos, serán judíos. Los judíos entendían muy bien el asunto de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Por ejemplo, cuando se sacrificaba un animal, de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte. Lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio de animales era importante porque representaba la devoción del penitente hacia Dios. Pero aún en el Antiguo Testamento se dice que obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Está en 1 Samuel 15:22. Vayamos a la Biblia en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los romanos tenían la influencia de la cultura griega. Para los griegos el cuerpo es una prisión, algo despreciable y vergonzoso. A esa forma de pensar se enfrenta Pablo cuando inicia la aplicación práctica de la enseñanza del Evangelio, teniendo en mente que los cristianos hemos sido llamados a ser de Jesucristo y también llamados a ser santos. Es lo que dice Romanos 1, de los primeros 15 versículos. Cuando Jesús dejó su trono de gloria, vino a la tierra y tomó forma humana. Quedó demostrado que para Dios el cuerpo humano es importante, porque Jesús vivió en un cuerpo humano y realizó obras portentosas por medio de él. El Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo, el Nuevo Testamento registra el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Es la razón por la que Pablo dice que para el tiempo después de Cristo, o sea, para nuestro tiempo, en lugar de sacrificar animales, Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. O sea, cada día debemos echar a un lado los deseos personales y seguirle, poniendo todo lo que creamos ser y tener a su disposición, confiando en su dirección. Ahora bien, si alguien pregunta, ¿por qué haces esto? Diríamos, de esa manera muestro gratitud porque Dios ha perdonado mis pecados al creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, para el cristiano es natural presentar su cuerpo delante de Dios, presentar su alma delante de Dios y presentar su espíritu delante de Dios. Todo él se presenta delante de Dios. Si presentamos a Dios en todo momento el cuerpo de cada uno de nosotros y todo lo que hacemos con él, estamos ofreciendo culto, reconocimiento, adoración a Dios, contribuyendo a la construcción del gran templo en donde se adora al Dios vivo. ¿Cuál es ese? Pues es la iglesia de Jesucristo. Por cierto, es correcto decir, voy a reunirme con los hermanos en el templo, refiriéndonos a la construcción física, para que ofrezcamos juntos sacrificio de alabanza y adoración a Dios. Pero también debemos decir, voy a la oficina, voy a la tienda, a la fábrica, al taller, a la escuela, al gimnasio, al jardín o a la cocina a ofrecer culto a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y todo esto lo debemos hacer con pleno entendimiento. Así que cuando somos atentos con las personas, cuando somos puntuales en nuestras citas, cuando efectuamos pagos de impuestos y servicios en la fecha correspondiente, cuando limpiamos nuestro lugar de trabajo, cuando nos abstenemos de mentir o hacer daño, estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Y lo hacemos
con todo entendimiento. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformar, del griego, quiere decir dar la misma figura o apariencia que. Se usa en voz pasiva. El sujeto no hace nada para que se lleve a cabo la acción. En este caso, solo se deja llevar por lo que hacen las demás personas que no conocen a Dios o a Jesucristo como su Salvador y Señor. También puede usarse en voz media, o sea, el sujeto participa parcialmente en la acción, pero Pablo dice, no hagas lo que ellos hacen. La expresión apela a la voluntad del sujeto que realiza la acción. En este caso dice, decide, porque puedes hacerlo. Te ruego, está en modo imperativo y el modo imperativo apela a la voluntad. Te ruego que medites y decidas. No tomar la forma de ser de las personas que no tienen respeto al nombre de Dios. A eso se refiere la expresión, no os conforméis. No se formen, no tomen ese formato, ese esquema, ese molde, esa manera de ser. La palabra en griego es esquema, que destaca lo externo, la apariencia, el disfraz. La otra palabra clave es morfe, también es imperativo, apela a la voluntad. Transformaos quiere decir cambiar en otra forma, en voz pasiva. También puede usarse en voz media. ¿Recuerdan? En voz pasiva, el sujeto no hace nada específico para ser transformado, se deja llevar. En ese caso, por el mover del Espíritu Santo. En voz media quiere decir, el sujeto participa parcialmente, o sea, coopera para que se lleve a cabo la acción. La acción de la que se habla aquí es efectuar un cambio total que, en el poder de Dios, hallará su expresión en el carácter y en la conducta. Se refiere al cambio interno. Este pasaje contrasta el conformarse exteriormente a las cosas de este mundo en comparación con ser transformado internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. No te conformes, quiere decir, no adoptes las formas del mundo, no hagas lo que el mundo hace. Tú, ayudado por el Espíritu Santo, puedes adquirir una nueva manera de pensar y por ello una nueva manera de vivir. Otra forma de expresarlo es, no traten de estar siempre de acuerdo con las modas de este mundo, pues para dar culto y servicio a Dios es necesario experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive una vida cristocéntrica. Cristo es lo más importante en su vida, no egocéntrica. Cuando es egocéntrica, el yo, la persona en sí misma, es lo importante. Esta nueva personalidad es el resultado de permitir la renovación de la manera de pensar, o sea, una nueva manera de pensar. Cuando Cristo entra, por si podemos entenderlo así, entra en la vida de un hombre, este es un nuevo hombre. Tiene una mentalidad diferente porque tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, es cuando podemos presentarle a Dios el verdadero culto, en el que ofrecemos a Dios cada momento y cada acción. Esto es posible cuando le permitimos al Espíritu Santo que renueve, reeduque y reoriente la mente, la manera de pensar, que comprobemos la transformación que podemos disfrutar estando en Cristo Jesús, llevando su yugo para aprender la mansedumbre y la humildad. Eso nos dará descanso, vida y paz. Vayamos de los versículos 3 al 8. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy a esto le llamamos autoestima. Asignamos el valor que tenemos.
Saber de nuestra nueva identidad en Cristo nos da valor. Si estamos en Cristo Jesús, somos valiosos y capaces de un servicio digno. Ese servicio es a Dios y en consecuencia a los hombres, a los otros seres humanos. Porque no podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestros hermanos, a quienes sí vemos. Cuando lo entendemos y lo llevamos a cabo, es valiosa la participación de los miembros de la iglesia, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad que nos rodea. Aunque debemos tener cuidado, porque cuando nos vamos por un rumbo equivocado, pensamos que podemos usar esos regalos en beneficio personal y muchas veces los usamos incluso para atacar a los que sí están obedeciendo a Dios, como el caso de los fariseos en tiempos de Jesús, cuyo origen fue para proteger al pueblo de Dios, a los judíos, pero después mezclaron sus propias opiniones y formas personales de controlar al pueblo y que de alguna manera cooperaron para que Jesús fuera crucificado. Según las normas de Dios, separados de Él, no somos competentes. Cuando uno se evalúa según las normas humanas, en donde los logros y el éxito pueden dar demasiada importancia al valor que se tiene ante los ojos de los demás, muy probablemente se pierda su verdadero valor ante los ojos de Dios. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo utiliza de referencia el cuerpo humano para enseñar cómo los cristianos deben vivir y trabajar juntos. En el cuerpo humano, la coordinación y dirección de las diferentes partes está a cargo del cerebro. Tomándolo como ejemplo, Pablo dice que los cristianos deben hacerlo bajo la autoridad y mandato de Jesucristo. Esta misma analogía la utiliza en otras cartas, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4. Ahí asegura que todos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno como miembro debe servir a los demás según la actividad asignada por la cabeza, por Cristo. En la iglesia de Cristo cada miembro tiene una tarea y es solo cuando todos cumplen con su función como es debido, el cuerpo de la iglesia funciona como Dios manda. Dice el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios nos ha dado dones, regalos, carismata del griego. Uno de los usos de esta palabra es con relación al don que se confiere a un hombre cuando es ordenado para el ministerio o servicio a favor de la iglesia. El don de Dios debe ser aplicado al servicio de la iglesia. La idea es la de algo que nos llega gratis y sin merecerlo, de algo que se da a un hombre, pero que él no ha ganado ni ha hecho méritos para ello, sino que proviene de la gracia de Dios y nunca podría haber sido logrado por el esfuerzo del hombre. La gracia es el efecto de la gracia, el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio en los efectos prácticos, en los actos de gracia como el poder y provisión para el ministerio. También se traduce como bondad inmerecida. Entonces, Dios es el que da los dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo a los usos que tendrá cada miembro. Así que la función de cada uno es ser fiel y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo le ha dado. Los dones de Dios difieren en naturaleza, poder y eficacia de acuerdo con su sabiduría y gracia. Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad a cada uno de los miembros del cuerpo. En el Nuevo Testamento, la profecía quiere decir proclamar la palabra, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. El profeta anuncia el mensaje del Evangelio con la autoridad del que sabe lo que dice. En 1 Corintios 14:3 se nos dice que el que profetiza
habla para edificar, exhortar y consolar. Si no te dicen eso, no es profecía. Si no te edificó, si no te exhortó, si no te animó, si no te consoló, cuidado, observa y toma decisiones en Dios. Dice el versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. Se utiliza la palabra diaconía, que quiere decir servicio práctico, a fin de mostrar el amor de Cristo en obras de servicio a sus semejantes. Como iglesia hemos fallado en la explicación del Evangelio. Los que han sido llamados a enseñar no hemos cumplido nuestra función y la iglesia ha sufrido por nuestra negligencia, pues al no confirmar que los nuevos convertidos comprenden las verdades del mensaje de salvación, de la justificación por la fe, o no conocen los beneficios de la redención, no saben de la efectividad de la propiciación, no entienden por qué hablamos de la esperanza, de la glorificación en Cristo, permitimos que la iglesia esté desnutrida, vacilante, fácilmente sea engañada y permite que la manipulen. Dios nos ayude. Que Dios nos dé otra oportunidad para enseñar a la iglesia lo correcto, los que estamos llamados a enseñar. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Exhorta es una palabra interesante. Quiere decir amonesta, anima, apremia a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, mirando al futuro. La exhortación es un llamado al lado de uno para que se le ayude, se le aliente. Tiene que ver con el paracletos, con el abogado, con el consolador. Repartir, quiere decir compartir, comunicar, se refiere a compartir cosas materiales para ayuda de los demás. Liberalidad es otra palabra, incluye sencillez y generosidad, sinceridad, simplicidad. Puntualiza que el compartir cristiano es la sencilla amabilidad que se deleita en el simple placer de dar, sin otra razón. Presidir, estar de pie ante, y de ahí conducir, dirigir, ocuparse en. Es presidir con referencia a la iglesia, ser llamado a ocupar un puesto de responsabilidad o de dirección. Solicitud es lo mismo que diligencia. Presteza, no importa lo que se tenga que sacrificar, de dejar de llevar a cabo, con tal de presidir con celo, ejerciendo la alegría y el entusiasmo con responsabilidad. Hacer misericordia se traduce mostrar bondad mediante actos benéficos o ayuda. Otra manera de expresarlo es sentir compasión por los que sufren y mostrarles ayuda. Dentro de hacer misericordia está la posibilidad de perdonar. Es bueno recordar que el perdón se basa en el amor y no en la superioridad. Redime y no humilla. Alegría quiere decir alegría, buena disposición. Se usa en la exhortación a cómo hacer misericordia, con amable simpatía. Veamos esta lista de dones y qué características tienen los que los pueden ejercer. Seguramente te ayudará a descubrir algo para tu uso personal. Los profetas poseen denuedo, seguridad y oratoria. Servidores, o sea, los que ministran, generalmente son personas fieles y leales. Los que enseñan son pensadores y tienen formas diversas para enseñar. Los que exhortan saben cómo motivar a otros. Los que reparten son generosos y confiables. Los que presiden son buenos organizadores y directores. Los que tienen misericordia son amorosos y se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. A cada uno de sus hijos Dios le ha dado regalos o dones. Esta lista no está completa, solo es una referencia. Así que usted o tú, pregúntale a Dios cómo puedes utilizarlos para edificar a tus hermanos. Dios ha dado dones a fin de que se pueda edificar la iglesia para usarlos siempre con eficacia.
los quieres usar con eficacia, entonces debes tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Debes comprender que no todos tienen el mismo don. Debes saber quiénes somos y qué hacemos mejor. Habrá que dedicar los dones al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Ahora vayamos a los versículos 9 al 13 del capítulo 2. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Habla de sinceridad. Nada de hipocresía, ni apariencia, ni de intenciones escondidas. Sin egoísmo que espere recibir más de lo que se da. Se necesita una posición definida. Debe ser odio al mal y amor hacia lo bueno. Porque muchas personas tienen miedo a las consecuencias de hacer lo incorrecto. Y no debe ser así. Debemos odiar el mal. Dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos porque somos hermanos, somos de la familia, porque tenemos el mismo Padre, Dios. Una tentación muy fuerte es que nos hagan honores, nos consideren importantes. Eso es una característica de los seres humanos cuando no conocen a Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Pero una vez que recibimos a Jesucristo como el dueño y Señor de nuestras vidas, alguien trata esta posición de preeminencia con la siguiente expresión. El cristiano no tiene derechos, solo deberes. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El mundo está atrapado por la maldad. Jesús vino a la tierra a establecer el reino de Dios en el corazón de los seres humanos. Así que cada cristiano es un embajador en el nombre de Cristo para presentar el mensaje del Rey a fin de extender su reino en la tierra. Por lo anterior, no hay lugar para la pereza, descuido o irresponsabilidad, pues la vida física es corta y resulta en una preparación para la eternidad. Por eso en el Evangelio se lee, en lo poco fuiste fiel, diligente, en lo mucho te pondré. En el versículo 12 leemos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando explicó su interpretación del Evangelio, dijo claramente que es poder de Dios, que se recibe por gracia, que la gracia de Dios es suficiente. Además, la potencia de Dios se perfecciona en las debilidades, pues la esperanza está derramada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Todo esto produce gozo. Cuando estás gozoso, la tribulación se sufre con entereza, confiando, ejerciendo la fe. Y como resultado de esto, se desencadena una vida de comunión con Dios mediante la oración. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La lógica humana es contraria a la lógica bíblica. Jesús lo dijo primero, más bienaventurado es dar que recibir. Alguien después expresó, perdemos lo que retenemos y tenemos lo que damos. Ciertamente debemos empezar por nuestros hermanos, por los santos de Dios, la iglesia de Jesucristo, de todo a todo, hasta recibirlos en casa para darles hospedaje. En otro pasaje dice, sin murmuraciones o contiendas. Vamos con los versículos 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Tenemos el ejemplo de Jesús, oró por sus transgresores. Enseguida el de Esteban también oró a favor de los que lo apedrearon. En todos los tiempos, los mártires del cristianismo han conmovido la sensibilidad de los hombres sin Dios y los han llevado a entregar su corazón a Jesucristo. El versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Para gozarse con los que se gozan, necesitamos haber muerto al yo, necesitamos ser cristocéntricos totalmente, pues es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que están alegres. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todos somos diferentes. Todos tenemos dones específicos, actividades diversas, pero somos hijos del mismo Padre.
Por ello debemos estar unidos buscando las coincidencias, el acuerdo. No importa la forma de gobierno que hayamos aceptado, puede ser de observancia, pero la paz, la concordia, la amabilidad y la buena voluntad son indispensables. No, dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El cristianismo es algo en donde da un gusto experimentar cuando se siguen los lineamientos bíblicos. Por ejemplo, la conducta cristiana debe parecer ser buena y realmente ser buena, no solo parecer, procurando que nadie se ofenda, siendo condescendientes, pacientes, pacificadores, amorosos. Dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Vivir en paz con todos los hombres depende de muchas variables, pero Pablo hace énfasis en dos. Considerando que el cristianismo tiene principios bíblicos inalterables, pueden presentarse momentos en que hay que librar y el cristiano no debe evadirlas. En lo que dependa de ustedes, pues en un grupo, aunque sea pequeño, no se diga en las grandes congregaciones, se presentan desacuerdos, malas interpretaciones, de ahí que puntualice el ejercicio de la bondad para enfrentar la crítica y el desánimo. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. En tu corazón está derramado el amor de Dios, así que alguien es tu enemigo. Tú no te consideras su enemigo. Bien, ese tu enemigo tiene hambre o sed, necesidades primarias para el ser humano. La recomendación de Pablo es satisface esas sus necesidades primarias. Y lo que vas a provocar es que se sienta avergonzado de su proceder y en un momento determinado el Espíritu Santo actuará para convencerlo de su mal proceder, de su mala conducta, pudiendo venir a Jesús arrepentido y suplicando misericordia. El versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también la disfruten. En los primeros 7 versículos del capítulo 13, Pablo habla de la sujeción a la autoridad. Utiliza la palabra exousia, que originalmente se asigna a Dios y por ello significaba permiso o libertad para hacer como le plazca. Es absoluto, carente de restricciones. Cuando se usa de los hombres, la autoridad es delegada. Dios se la delegó como un destino de gracia. Por eso pasó a ser la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Desde que Dios formó al hombre expresó, hagamos al hombre, está incluida la mujer, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Desde ese momento Dios le delegó al ser humano parte de esa autoridad, de su favor para el hombre, que también lleva la responsabilidad de ejercer autoridad de acuerdo a los principios del reino. Así que todos y cada uno de los seres humanos tienen de Dios autoridad delegada que deben ejercer para la sana convivencia entre humanos, siempre dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. Cuando Jesús vino a la tierra, por ejemplo, en Lucas 5:17 se lee, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La palabra que del griego se tradujo como poder, dunamis, es una capacidad inherente. Se usa
de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Es el poder de Dios, diferente al poder delegado para ejercer autoridad. En ese momento hubo un enfrentamiento del poder delegado que ostentaban los fariseos y doctores de la ley con el poder de Dios para hacer señales y maravillas. Por cierto, las autoridades de ese tiempo se vieron confrontadas y se sintieron exhibidas porque su autoridad no podía igualarse con el poder de Dios, que estaba funcionando en Jesús, el Hijo de Dios. Por ello se disgustaron y mostraron su desacuerdo con Jesús hasta llevarlo a la cruz. Hasta hoy, dentro y fuera de la iglesia, cuando los hombres reciben nombramientos, se les delega autoridad. Muchas veces se pierden y tal como los fariseos del tiempo de Jesús, se creen dueños hasta de las vidas y ya no toman las decisiones bajo el temor de Dios. Esa autoridad que les ha sido delegada no es bien aplicada, pues aparece la corrupción en la sociedad, porque ahí aplican la moral, pero la moral es una enseñanza filosófica que si bien trata de distinguir entre el bien y el mal, los que están en autoridad la violan porque no integran a Dios en esta toma de decisiones. Ejercen autoridad sin el temor de Dios. Esto sucede en todos los niveles de autoridad, en la familia, en la escuela, el taller, la oficina, el chofer del autobús de transporte urbano que usamos cotidianamente, el profesor en el salón de clases, la seguridad pública, las oficinas de gobierno, incluso dentro de la iglesia, tristemente. Vayamos a la Biblia, en Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para ese preciso momento, las autoridades superiores a las que Pablo hace mención son las autoridades del Imperio Romano. En ese tiempo el emperador era Nerón, quien según la historia fue emperador entre los años 54 a 68 después de Cristo. Un tirano demasiado cruel y asesino. Estando así las cosas en el gobierno romano, Pablo les recomienda que se sometan, que obedezcan, porque esa forma de autoridad Dios la había permitido. Dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo dice que los cristianos se sometan al gobierno. Eso quiere decir que reconozcan el justo lugar que éste ocupa dentro de la jerarquía de relaciones establecidas por Dios, quien debe ser colocado en lo más alto. Dios es la única y máxima autoridad. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entre las autoridades civiles, algunas pueden ser injustas. Por ello, las personas honestas temen. Pero Pablo se refiere a los magistrados que cumplen con su tarea, cuando actúan con justicia las autoridades. La población que actúa justamente, y las autoridades también son justas, no tienen nada que temer. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La sujeción a la autoridad aparece en todas las cartas o en muchos de los escritos de Pablo y de Pedro. Como ejemplos tenemos 1 de Timoteo 2:2, esa es una carta de Pablo, Tito 3:1, otra carta de Pablo, 1 de Pedro capítulo 2, 13 al 17, el apóstol Pedro también habla de este asunto. Así que también encontramos en el libro de los Hechos que el tribunal de los magistrados paganos fue refugio seguro cuando los judíos querían matar a Pablo y sus compañeros por medio de la justicia imperial romana. Después de muchos años, esa era la enseñanza de la iglesia cristiana.
Había que obedecer y orar por el poder civil, aunque estuviera personificado en un Nerón. Dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los judíos de ese tiempo eran rebeldes. En Palestina y especialmente Galilea estaban los celotes o celotas. Aseguraban que no debía haber más rey para los judíos que Dios y que no se debía pagar tributo a nadie más que a Dios. Su resistencia no era pasiva, eran nacionalistas fanáticos que usaban métodos terroristas, no solo contra los romanos, sino hasta el punto de destruir las casas, quemar las cosechas, asesinar a las familias de sus compatriotas judíos que pagaran tributo al imperio romano. Dice el versículo 3, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En el imperio romano, después de un periodo largo de conquistas, surgió el Senado, la promulgación de leyes, la organización política y social. Surgió el Estado. El Estado se integra por personas que mantienen relaciones mutuas mediante el cumplimiento de leyes. Sin esas leyes y el consentimiento general de cumplirlas, el malvado, fuerte y egoísta ejercería ese tipo de poder. El más débil estaría indefenso. La población espera protección del Estado y tienen por tanto una responsabilidad para con él, pues de cierta forma es el Estado el que hace posible la distribución de los servicios públicos, como agua corriente o agua potable, alcantarillado, electricidad, transporte y muchos más. No estaría bien que uno disfrutara de todo lo que provee el Estado sin cumplir con algunas obligaciones. Esa es una razón que obliga al cristiano a ser un buen ciudadano cumpliendo todos sus deberes. Para el tiempo de Pablo, el imperio romano era el instrumento divinamente ordenado para mantener la paz social. Fue en realidad la Pax Romana lo que hizo posible la expansión misionera del cristianismo. Idealmente las personas deben estar unidas por el amor cristiano, pero no lo están. Y por decirlo así, el cemento que las mantiene unidas es el Estado. Los administradores del Estado están haciendo un trabajo ordenado por Dios y el deber del cristiano es ayudar y no dificultar. Veamos algunas palabras. Tributo es traer el pago de la nación que está sometida a su conquistador. Impuesto, lo que se paga con fines públicos. Generalmente es un porcentaje o una cantidad asignada. En nuestros días también quedan incluidas las cuotas de mantenimiento de agua, luz, limpieza y todos los impuestos, que son muchos en algunos países. Respeto, en cierta forma, temor reverente, hablando de superiores, hablando de familiares. Honra se refiere a honor, para entregarse a todos aquellos a los que se les debe honra. ¿A quiénes? A los padres, a los que nos guían en el camino de Dios, a los que sobresalen en alguna competencia legal. Hoy, al tratar de explicar estos versículos, podemos resumir pensando que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore, en donde la corrupción ha empeorado cada vez. Por ello, proponen la participación de la Iglesia en la política, eligiendo cristianos u otros líderes con principios bíblicos en su actuar cotidiano, para impactar en la manera de comportarse de los no cristianos. Según esta apreciación, la Iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. Lo cierto es que los cristianos debemos actuar como ciudadanos terrenales y como ciudadanos del reino, con amor, lealtad, fidelidad y justicia. Vamos a los versículos 8 al 10 del capítulo 3. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué amarnos unos a
otros. Aunque parezca no relacionado, la respuesta es porque Cristo nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Así que estamos en deuda con Él por su amor sin límites. La única forma en que podemos empezar a pagar la deuda es amando a otros, y el efecto es múltiple. De alguna manera correspondemos al amor de Dios para nosotros. Evitamos conflictos, pasamos desapercibidas las ofensas de los demás, cubrimos, promovemos la armonía, propiciamos la paz, obedecemos a Dios. Es el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo sabe bien que las actitudes son tan importantes porque desencadenan acciones. Por ejemplo, la lascivia es una actitud. Esta lleva al adulterio, que es una acción. El odio es una actitud. Desencadena el asesinato. Ya el asesinato es una acción. El deseo desmedido es una actitud, pero provoca hurto. Ya el hurto es la acción, y así sucesivamente. Por otro lado, naturalmente nos amamos, y porque nos amamos, nos alimentamos, buscamos una casa habitación, protegemos nuestros cuerpos de las inclemencias climatológicas, buscamos desarrollar la mente, las habilidades físicas y demás. Exactamente eso debemos hacer en favor de nuestro prójimo, no solo de los familiares, sino de todos los humanos, los que forman el prójimo. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hace énfasis en la practicidad del amor, porque el amor no es un discurso, no es una poesía, no es una canción, no es una obra musical. El amor es algo que se practica. Por eso dice que la única deuda que el cristiano tiene que pagar todos los días y que sin embargo no puede saldar es la deuda de amor que tiene con todos los hombres, o que debe tener con todos los hombres. Alguien dijo, ama y haz lo que quieras. Si de verdad amas, eso que quieres es hacer bien a los demás. En los versículos 11 al 14 encontramos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí habla del tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Todos esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos estar preparados, obedeciendo el espíritu de la palabra, lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Toda vez que el Señor no ha venido por su iglesia, también debemos estar preparándonos y preparados. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche se refiere al tiempo de maldad. Cada vez hay más maldad. Cuando dice día, está hablando del retorno de Cristo resucitado. Si esperamos el regreso de Cristo resucitado, debemos deshacernos del pecado, de la maldad, y por el contrario, debemos vivir en amor, en santidad, alertados para que el día que Jesús venga por su iglesia, estemos preparados para ir con Él en las nubes. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, lujurias, lascivias, glotonerías, borracheras y cuando desenfreno sexual se presente. Ahora bien, dice que en lugar de todo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es vestirnos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirse? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nosotros creemos y arrepentidos venimos ante el Señor Jesús, ahora ya vive, Cristo vive. Confesamos pecados, le invitamos a nuestro corazón. Jesucristo nos da potestad de ser llamados hijos de Dios, por creer en Jesucristo, su sacrificio, muerte y resurrección. Enseguida el Espíritu Santo nos sella, espiritualmente hablando. Ahora somos propiedad de Dios. Si permitimos que el Espíritu Santo nos apoye, sigue el proceso de santificación a través del estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la reunión con los que integran la Iglesia de Jesucristo. En ese crecer
solicitamos que nos administren el bautismo en agua, como señal de que ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y también para firmar nuestro compromiso con Jesucristo en primer lugar, con el cuerpo de Cristo también, para desempeñar la función asignada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa, nos bautiza, nos llena cada día, con el propósito de expandir el reino de Dios en la tierra. Este proceso nos ocupará el resto de los días que Dios nos permite estar aquí en la tierra, e iremos creciendo en la fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria, resplandeciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.